Bienvenidos al curso de materiales sostenibles. Hoy vamos a continuar con otro ejemplo acerca de la selección de materiales. Entonces miremos este ejemplo, nos dice lo siguiente. Debemos escoger un material para calentamiento solar pasivo. Entonces la forma más simple de almacenar calentamiento solar es a través de una pared gruesa, cuya parte externa es calentada por la exposición directa a la radiación solar, como se muestra aquí en la figura, durante el día, y cuyo calor es extraído por la noche de su superficie interna. Es decir, el calor se va acumulando aquí en la pared y luego se entrega en la noche. Una parte esencial de tal esquema es la constante de tiempo para el flujo de calor a través de la pared, que deberá ser cerca de 12 horas. Es decir, la pared externa se calienta primero con los primeros contactos del sol en el día y luego de 12 horas se entrega el calor recibido durante el día, en la noche. Suponga que por restricciones arquitectónicas la pared no puede tener un espesor mayor a 400 milímetros. Entonces nos preguntan qué material sería adecuado para maximizar la energía térmica capturada por la pared mientras retiene un tiempo de difusión de calor de 12 horas. Entonces, en esta aplicación vamos a buscar materiales que cumplen con estas condiciones de maximizar la energía térmica. Entonces, para ello, vamos a crear de nuevo la plantilla. Entonces aquí haríamos la plantilla creada anteriormente. En este caso tenemos entonces la función del material sería un medio para almacenar calor, que en este caso pues es una pared. Y vamos a copiar acá en las restricciones de diseño. Entonces tenemos que el espesor, que va a estar en milímetros, no debe pasar de los 400. ¿Sí? Puede ser 400 milímetros o menor, pero no puede pasar de ellos. Bueno, el tiempo, vamos a colocarlo directamente en segundos, sería de restricción de 12 horas. Entonces estas 12 horas la pasamos a segundo, multiplicándolo por 3600, entonces el tiempo de almacenamiento va a ser 43.200 segundos. Bueno, entonces nos están diciendo que debemos maximizar la energía térmica capturada. Entonces, recordemos que esta energía tiene que ver o está relacionada con la masa térmica y con la difusividad térmica. Entonces, el espesor, bueno, voy a colocar aquí la ecuación. Vamos a insertar aquí una ecuación. El espesor, que vamos a llamarlo W, sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces A, que es la difusividad térmica por el tiempo. Entonces esta es la ecuación tradicional del espesor de pared, con una difusividad térmica determinada y un tiempo determinado, que en este caso, repito, es 12 horas. Entonces, de esta ecuación despejamos, vamos a ver aquí abajo, de esta ecuación despejemos A. Entonces A sería igual, que la difusividad térmica sería igual entonces a el espesor al cuadrado entonces tenemos el espesor al cuadrado dividido 2 veces el tiempo. Entonces esta es la difusividad térmica del material. Ahora, ¿por qué estamos calculando esta difusividad térmica? Porque la difusividad térmica, que está en unidades de metro cuadrado por segundo, tiene relación con la velocidad a la cual se transfiere el calor a través de una pared. Entonces, obviamente, lo que nos preguntan acá es maximizar la energía capturada por la pared, es decir, estamos buscando materiales que tengan baja difusividad térmica, con el fin de que no entregue el calor tan rápido. Entonces, esta va a ser una de nuestras restricciones también de diseño. Vamos a calcularla, entonces la difusividad térmica, vamos a colocarla como A, que va a ser igual, o va a estar en unidades de metro cuadrado por segundo. Bueno, entonces vamos a colocar esto aquí al cuadrado.
y también coloquemos el espesor en metros. Vamos a dejarlo en metros también con el fin de utilizarlo para calcular la difusividad. Entonces el espesor en metros sería este dividido 1000.4 metros. Entonces la difusividad, de acuerdo a esta ecuación, sería el espesor al cuadrado dividido 2 veces el tiempo, y el tiempo en segundos. Entonces sería el espesor, vamos a colocarlo en metros al cuadrado dividido, paréntesis, 2 veces el tiempo, y el tiempo en segundos. Entonces nos está diciendo que la difusividad debe ser de 1,8 o 1,85 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Es decir, esta es la restricción o el límite de la difusividad térmica. Si escogemos un material que tenga mayor difusividad térmica que este valor, el calor se va a transmitir más rápido, entonces no va a cumplir el tiempo de 12 horas. Por tanto, debemos escoger materiales que tengan una difusividad térmica menor a este valor. Entonces, esto nos va a permitir sacar los candidatos. Ahora, entre las restricciones, entonces sabemos que nos están preguntando maximizar la cantidad de calor almacenado. Entonces, esta cantidad de calor almacenado está directamente relacionado con la densidad. Si recuerdan, la masa térmica se define como la densidad por el calor específico, por el C sub P. Es decir, entre mayor densidad tenga material, mayor masa térmica va a tener y por tanto mayor cantidad de calor almacena. Es por ello que las restricciones vamos a eliminar. Entonces, o las restricciones mejor serían sólidos o materiales sólidos. Es decir, materiales sólidos funcionan, mientras que materiales porosos no. Estoy hablando de materiales porosos como por ejemplo espumas, ¿cierto? Entre otros, que se utilizan para paredes, pero en este caso no funcionarían, necesitaríamos materiales sólidos. Entonces, para escoger los materiales, nos vamos al cubo de propiedades, que lo tenemos acá, y recuerden, estas 6 caras del cubo, hay diferentes tipos de propiedades, mecánicas, térmicas, de densidad también, y por ejemplo acá en esta de la derecha tenemos la conductividad térmica y la difusividad térmica. Entonces lo que vamos a hacer es voy a voltear esto primero, el documento, voy a rotar las páginas en el sentido de las manecillas del reloj, y la que nos interesa está aquí abajo. Entonces vamos a hacer un zoom. Bueno, vamos a aumentar esto para que se vea mejor. Y aquí tenemos entonces este gráfico de burbujas en el que nos comparan la conductividad térmica y la difusividad térmica. Bueno, lo voy a llevar al Word para que lo veamos mejor. Voy a hacer aquí una captura. Capturemos esta imagen. Y volvemos aquí al problema. Bueno, entonces, para que se entienda bien, bueno, aquí pierde un poquito de calidad, pero creo que se entiende bien las unidades y los valores. Entonces aquí tenemos el gráfico de burbujas de la conductividad térmica versus la difusividad. Entonces ya encontramos que una de las restricciones del problema es, obviamente, el espesor, que es el menor a 400 milímetros, debe ser un sólido no poroso, y debe tener una difusividad térmica menor a este valor. Entonces vamos a ubicar este valor, que es 1,85 por 10 a la menos 6. Aquí abajo tenemos la difusividad térmica A en metros cuadrados por segundo, y aquí tenemos la conductividad. Entonces, bueno, lo que voy a hacer acá es insertar una línea y voy a parar acá. Entonces vamos a hacer la línea un poquito más gruesa para que se entienda un poco mejor. Eso es. Entonces, en este punto determinado estamos ubicados en 1 por 10 a la menos 6. Entonces, obviamente,
Si la muevo hasta acá, hasta la primera gradación, el valor acá, este valor inicial sería 1, este es 1 por 10 a la menos 6, este sería 2 por 10 a la menos 6, 3 por 10 a la menos 6, y así está 10 por 10 a la menos 6, que es 1 por 10 a la menos 5. Entonces, obviamente, si nos acercamos a este valor de acá, me refiero a este valor de acá es 2 por 10 a la menos 6. Entonces, la restricción, si esto es 2, vamos a retrocederlo un poco. Esto sería más o menos 1,9, ¿cierto? Un poco por debajo de 2, pues. Entonces, quiere decir que los materiales adecuados para esta aplicación, vamos a detenerlo aquí con esto, serían materiales que tengan una difusividad de acá hacia abajo, ¿sí? Es decir, menor a 2 por 10 a la menos 6. Entonces, en ese caso, teniendo en cuenta esta restricción y que el material debe ser sólido, no poroso, es decir, por ejemplo, acá, en esta burbuja que abarca pues estos pequeños materiales espesados con este color verde claro, que son espumas, foams, no servirían, aunque cumplen con la difusividad térmica, no cumplen con ser materiales sólidos, por tanto no nos harían bien el calor. Entonces, en ese sentido, vamos a tener acá varios candidatos. Entonces tenemos de sólidos, tenemos el concreto, la piedra, cae, aunque digamos el promedio está aquí por encima, pero la piedra, pues algunos de tipos de piedra están a la izquierda de este valor. Entonces, la piedra funcionaría, el concreto, soda glass, que sería el vidrio, ladrillo, entre otros. Estos ya serían materiales poliméricos, los cuales no cumplirían debido no a la restricción de la difusividad térmica, sino a la temperatura máxima de servicio. Porque recordemos que en esta aplicación, pues obviamente la temperatura de servicio cuenta también. Entonces, entre mayor sea la temperatura de servicio del material, sería mejor. En ese caso, estos materiales poliméricos no funcionan, además de que no se han utilizado pues para paredes tan gruesas, pues, ¿cierto? Para hacer, en este caso, pues, en una construcción habitacional. Entonces, bueno, aquí tenemos los candidatos. Entonces tenemos, vamos a colocarlos acá. El primero sería stone o piedra. Tenemos concreto. Tenemos soda glass, que sería el vidrio. Y tenemos brick, que es ladrillo. Bueno, obviamente el espesor, el límite es 400 milímetros, puede ser menor a 400 milímetros, entonces estamos hablando que podríamos tener espesores de 100 milímetros, ¿cierto? 50 milímetros, que en ese caso pues cumpliría, por ejemplo, el vidrio o algún material polimérico. Pero los poliméricos en este caso no funcionan debido a la temperatura máxima de servicio. Entonces vamos a trabajar con estos 4 materiales, esos serían los candidatos. Y vamos a ver los objetivos indispensables y deseables. Bueno, antes de ver los objetivos, recordemos entonces, ya tenemos aquí lo que es la restricción de la difusividad térmica, pero vamos a sacar otro objetivo que tenga que ver directamente con la energía térmica que va a almacenar, porque eso es lo que debemos maximizar, es decir, ese va a ser un objetivo indispensable, maximizar esta energía térmica. Bueno, entonces voy a copiar aquí otra fórmula. Es decir, vamos a pensar en la cantidad de calor almacenado, ¿sí? Que lo vamos a llamar Q. Esta cantidad de calor almacenado Q va a ser igual, perdón, aquí se me borró, va a ser igual a el espesor por la densidad. Vamos a insertar aquí el símbolo de la densidad, por la densidad por el C sub P por el cambio en la temperatura.
recuerden que estas ecuaciones las vimos en la primera unidad, donde hicimos cálculos de lapso de tiempo térmico, de calor almacenado, masa térmica, etc. Hablando de la masa térmica, esto sería mi masa térmica en ρ por C sub T. Que recordemos que esto tiene unidades de joule sobre metro cúbico Kelvin. El espesor puede estar en metros y el delta de T en Kelvin. Entonces, este calor almacenado acá, Q, está por unidad de área. Es decir, nos daría pues en unidades joule sobre metro cuadrado. Bueno, entonces, ¿para qué estamos calculando este calor? Porque nos están pidiendo que maximicemos la energía térmica capturada, ¿sí? En este caso, esta energía la podemos dar en términos de joule sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces, ya tenemos las restricciones que obviamente el espesor puede variar, pero no puede pasar de 400 milímetros, y podríamos tomar una base de comparación de 1 Kelvin, tomando pues el espesor de 400, 1 Kelvin. Entonces, obviamente, para maximizar este calor, si dejamos constante el espesor y el cambio en la temperatura, debemos maximizar la masa térmica. Entonces, recordémoslo acá. Esto es lo que se conoce como la masa térmica, ρ por C sub P. Entonces, este es el término que en definitiva vamos a maximizar, porque si maximizamos la masa térmica, dejando constante, repito, el espesor y el cambio de la temperatura, maximizamos la cantidad de calor. Entonces, el objetivo indispensable va a ser la masa térmica, al cual le vamos a dar una ponderación de 1, porque obviamente necesitamos maximizar este valor lo máximo posible. Tenemos entonces también el costo como un objetivo indispensable. Obviamente, entre menos precio tenga pues la elaboración de esta pared, mejor. Entonces vamos a darle una ponderación de 0.8. Vamos a trabajar con estos dos objetivos indispensables, y vamos a trabajar con deseables con energía incorporada para hacer el material más amigable con el medio ambiente. Vamos a colocarle una ponderación de 0.5 y trabajamos también con la densidad con una ponderación de 0.5, porque obviamente entre menos denso sea el material, mejor. Aunque bueno, aquí de pronto, para no confundir con el término de la masa térmica, porque estamos maximizando la masa térmica que indirectamente está relacionada con la densidad, entonces aquí vamos bien otro objetivo indispensable, deseable. Bueno, seguimos con las partes ambientales. Entonces, además de la energía incorporada, vamos a involucrar entonces el ecoindicador. Y vamos a darle un valor de 0.4, por ejemplo. Este ecoindicador tiene que ver con el desempeño ambiental del material. Entonces ya tenemos los objetivos, tenemos los candidatos, vamos a sacar todos los valores. Entonces arrancamos con la masa térmica y vamos para la piedra. Entonces en este caso nos vamos al capítulo 15 del libro y vamos aquí en cerámicos y vidrios y buscamos piedra, que es este stone. Entonces vamos a sacar los valores. Primero, masa térmica. Recordemos que la masa térmica se define como ρ por C sub P. Por tanto, bueno, vamos a calcularla acá primero. Entonces lo que voy a hacer acá es insertar una columna acá. Mejor 2. Insertemos otra. Y acá entonces vamos a colocar densidad, que va a estar en kilogramo metro cúbico. Bueno, ahí tenemos la densidad. Ahora sí. Y acá
la capacidad calorífica o calor específico, que va a ser el C sub P. Bueno, aquí calorífica. Aquí lo tenemos como C sub P, que va a estar en unidades de, recuerdo que aquí sería la capacidad calorífica o el calor específico, Joule sobre kilogramo Kelvin. Joule sobre kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin. Bueno, si vamos a colocarle acá específica. Bueno, entonces necesitamos estos dos valores para poder calcular la masa térmica, ¿sí? Que es la propiedad que debemos maximizar. Entonces ahora sí, para la piedra, saquemos la densidad, está entre 2240 y 2650. Capacidad calorífica específica, que es esta de acá, está entre 840 y 920. Por tanto, la masa térmica se calcula como la densidad por la capacidad calorífica específica. Bueno, coloquemos aquí también coloquemos entonces las unidades de la masa térmica, en joules sobre metro cúbico. Y ahí ya tenemos entonces la masa térmica calculada. Bueno, luego tenemos el costo o el precio, que va a tener unidades de dólares americanos por kilogramo. Bueno, entonces, en este caso, la piedra tiene un precio de 0.3 a $1. Sería el promedio. Luego tenemos energía incorporada, se va a estar en megajoules por cada kilogramo. Bueno, entonces la energía incorporada, bueno, aquí hay un problema con esta celda, es esta. Vamos a mirar producción primaria, recordemos en la segunda página de cada material. En la ecopropiedad del material tenemos energía incorporada producción primaria de 0.4 a 0.6. Entonces, bueno, y finalmente el ecoindicador, las unidades del ecoindicador va a estar en milipuntos. Recordemos, este ecoindicador es una forma de agrupar varios componentes y de desempeño medioambiental. Entre más bajo sea el valor del ecoindicador, mejor. Con otras palabras, entre mayor sea su valor, más impacta en el medio ambiente. Entonces aquí tenemos el ecoindicador que está en milipuntos por kilogramo y es de 3, en el caso de la piedra. En este caso es 3. Bueno, aquí tengo repetido este valor, vamos a borrar este. Eso es, entonces 3. Y este escalamiento de las propiedades, voy a colocar el título hasta acá. Eso es. Bueno, entonces ya tenemos la energía incorporada y el ecoindicador. Vamos a colocarle milipuntos por cada kilogramo de material. Bueno, listo. Entonces ya tenemos, vamos a disminuir esto un poquito, ya tenemos todas las propiedades de la piedra. Entonces vamos para el concreto. El concreto está aquí abajo. Entonces empecemos con la densidad 2300 a 2600.
Esa sería la densidad promedio. Capacidad calorífica específica 835.050. Bueno, la masa se calcula tal cual. Costo 0.0042 a 0.062. Eso es. Energía incorporada, producción primaria. Entonces acá tenemos de 1 a 1,3. Bueno, y finalmente el ecoindicador 4. Tiene un valor de 4. Bueno, eso es. Entonces, ya tenemos el caso de la piedra. Vamos para el vidrio. Vidrio es soda glass. Entonces vamos a mirar este soda lime glass. Densidad 2440 a 2490. Capacidad calorífica 850 a 950. Calculamos su masa térmica. Costo 0.80 a 1,7. Aquí ahorita un paréntesis. Eso es. Energía incorporada. Tenemos de 10 a 11. Ya vemos que aquí, por ejemplo, en este caso la energía sube bastante. Que este material impacta más al medio ambiente en ese sentido. Mientras que el ecoindicador también es mucho más alto. Estamos hablando de 75. Bueno, y finalmente el ladrillo, que es brick, que está acá. Tenemos entonces la densidad 1600 a 2100. Capacidad calorífica específica 750 a 850. Esta sería su masa térmica. Costo 0.62 a 1,7. Energía incorporada. Producción primaria 2,2 a 3,5. Y finalmente el ecoindicador 11. Entonces ya tenemos todas las propiedades. Vamos a aplicar el escalamiento comenzando con la masa térmica. Entonces, en este caso la vamos a maximizar. De hecho, ese es directamente relacionado con el ejercicio, con la pregunta que nos dicen maximizar la energía térmica capturada, que como ya lo vimos, depende pues, directamente de la masa térmica. Entonces, en este caso, maximizamos esta propiedad. Entonces, sería igual a la propiedad como tal dividido el valor máximo en el rango de propiedades. Y este rango lo vamos a poner como una constante con F4. Ahora y por 100. Que es un escalamiento hacia 100. Entonces acá nos debe a 100 el que tenga la mayor masa térmica, que en este caso es el concreto. Y los otros se escalan de acuerdo a este valor. Bueno, el costo va a ser mínimo. Entonces, como se minimiza, primero calculamos el mínimo del rango. Y este rango lo colocamos con una constante con F4. Y luego lo dividimos por el valor de la propiedad. Por 100. En este caso el valor mínimo nos debe dar 100, como está acá. Energía incorporada también sería mínimo. Entonces mínimo del rango dividido el valor de la propiedad por 100.
ecodindicador igual sería entonces mínimo del rango dividido el valor de la propiedad por 100. Entonces 100 nos debe dar el mínimo, está correcto, aquí también, listo. Entonces ya tenemos el escalamiento, ahora sí vamos a calcular el índice de desempeño para cada material. En el caso de la piedra, entonces sería el valor de alfa, que sería 1, en el caso pues de la masa térmica, por su valor escalado de la masa térmica, más 0.8, que es el costo, por su valor escalado de costo, más 0.5, que es el de la energía incorporada, por su valor escalado de energía incorporada, y finalmente el valor ponderado del ecodindicador por su valor escalado, que es este. Entonces nos da 189 y hacemos lo mismo con los otros materiales. Perdón, aquí no es por el valor de la propiedad, sino por el valor escalado. Bueno, hacemos esto con cada propiedad y cada ponderación. Bueno, ahí va ganando el concreto. Sigamos con el vidrio. El vidrio en este caso es el más bajo por ahora y calculamos el del ladrillo finalmente. Bueno, entonces ya está aquí el índice de desempeño. El ranking sería entonces, primero sería, para que se entienda aquí mejor, voy a colocar esto con inmovilizar paneles. Eso es. Entonces aquí tenemos que primero hacer el concreto, luego tenemos la piedra, luego el vidrio y finalmente el ladrillo. Entonces el nuevo material es el concreto, luego la piedra. Obviamente recuerden que lo dije al inicio, entre material sea sólido, más denso, mucho mejor. En este caso, si comparamos con el mismo espesor y el mismo cambio de temperatura, el mejor es el concreto. Y el peor en este caso es el ladrillo. Bueno, además de esto sería el ranking, entonces sería el material a seleccionar, ¿cierto? Como primera opción, el concreto. Pero obviamente la otra parte del proceso de selección de materiales tiene que ver con la búsqueda de información, ¿cierto? En ese caso se debería consultar también luego de que uno haga la selección para conocer si el material escogido, si se utiliza una aplicación, en este caso obviamente sí, el concreto se utiliza como material que almacena energía, entonces, bueno, en este caso sí funciona. Y esa sería la forma pues de maximizar la energía térmica almacenada por una pared. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.